Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con las bases, su farmacología. Luego nos metemos de lleno en la práctica clínica. Y súper importante, vamos a analizar los riesgos de cada uno para saber cómo tomar la mejor decisión al final del día. Ok, empecemos por el principio. Para entender cómo funciona algo, primero hay que saber qué es y de dónde viene. Así que conozcamos a nuestros dos protagonistas y sus familias químicas. A ver, aunque a los dos los metemos en el mismo saco de analgésicos no ácidos, fíjense bien, químicamente no son parientes cercanos. El paracetamol viene de los para-aminofenoles y el metamizol de las pirazolonas. Y esta diferencia, que parece un detalle técnico, ya nos da la primera gran pista de que van a comportarse de formas muy distintas en el cuerpo. Ahora sí, vamos al corazón del asunto, el mecanismo de acción. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque su manera de actuar no tiene mucho que ver con la de los antiinflamatorios que todos conocemos, como el ibuprofeno. Este es el punto clave. ¿Por qué el paracetamol o el metamizol no son grandes antiinflamatorios? Sencillo, porque no se dedican a bloquear con fuerza las enzimas COX-1 y COX-2 allá en los tejidos, en la rodilla, en el músculo. Su juego es otro. Y aquí es donde entra en escena una protagonista un poco misteriosa, la COX-3. Aún se debate mucho sobre ella, pero la teoría más fuerte es que es una variante de la enzima COX que vive sobre todo en el cerebro y la médula espinal. Se piensa que al actuar ahí, a nivel central, es como logran su increíble efecto para calmar el dolor y bajar la fiebre. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Miren qué claro, paracetamol y metamizol arriba, en el sistema nervioso central para quitar dolor y fiebre. Los AINES clásicos abajo, en la periferia, en los tejidos, para desinflamar. Central versus periférico. Esa es la diferencia fundamental que hay que recordar. Bueno, ya con la teoría clara, pasemos a la práctica. Con todo esto en mente, ¿cuándo vamos a elegir uno sobre el otro en la clínica? A ver, el paracetamol es nuestro caballito de batalla, la primera opción para un dolor leve o una fiebre común. Es el rey de la seguridad, sobre todo en niños o en gente con problemas de estómago. El metamizol, en cambio, lo guardamos para las ligas mayores. Esa fiebre altísima que no baja con nada, un dolor postoperatorio más fuerte y, ojo con esto, para el dolor tipo cólico. Tiene un superpoder antiespasmódico que relaja el músculo liso, ideal para ese tipo de dolor. Cuando hablamos de los peros del paracetamol, la palabra clave es hígado. Hay que tener mucho cuidado si ya hay una enfermedad hepática o si hay consumo crónico de alcohol. Pero su gran ventaja, y es enorme, es que no molesta el estómago ni afecta la coagulación. Ahora, con el metamizol, la historia es completamente diferente. El gran fantasma aquí es un riesgo muy raro, pero muy grave, la agranulocitosis. Esto es una caída brutal de los glóbulos blancos, nuestras defensas. Y aunque la probabilidad es baja, es tan serio que por eso está prohibido en países como Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos a lo práctico del día a día. ¿Cómo vienen estos fármacos? ¿Qué dosis se usan? Y sobre todo, ¿cuál pega más fuerte? Esta tabla nos da una foto muy clara. Ambos vienen en varias presentaciones, pero fíjense en la dosis. La del metamizol es más baja. ¿Y eso qué nos dice? Algo muy simple, se necesita menos cantidad para lograr el efecto. En resumen, el metamizol es un analgésico y antipirético más potente que el paracetamol. Y recuerden, la dosis máxima de paracetamol en un adulto sano son 4 gramos al día, no más. Entramos ahora en la sección más delicada, pero quizás la más importante de todas, la toxicología. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Qué hacemos en una sobredosis? Este es un número que hay que tener grabado a fuego. En un adulto, una dosis por encima de los 10 o 15 gramos ya se considera tóxica. Y el peligro es que, como es de venta libre, la gente a veces lo toma sin medida, combinando productos sin darse cuenta. El riesgo de una sobredosis, a veces accidental, es real. Lo terrible de la intoxicación por paracetamol es su evolución silenciosa. Al principio solo hay náuseas, algo muy general, pero por dentro el hígado está sufriendo. Luego, los análisis de laboratorio gritan que hay daño. Esto puede escalar a una falla hepática total y de ahí a la recuperación o, lamentablemente, a un desenlace fatal. Pero aquí viene la buena noticia. Tenemos un antídoto increíblemente eficaz, la N-acetilcisteína o NAC. Su mecanismo es genial. Básicamente es como darle al hígado una recarga de su escudo protector natural, el glutatión. Este escudo neutraliza al villano de la historia, un metabolito tóxico llamado NAPQI. La clave es administrarlo a tiempo. Y aquí el contraste con el metamizol no podría ser mayor. Su riesgo, la granulocitosis, es un mundo aparte. Primero, no depende de la dosis.
No es que por tomar más haya más riesgo. Es una reacción impredecible, idiosincrasia que le pasa a ciertas personas. Y lo más crítico de todo, no tenemos un antídoto. No hay una píldora mágica para revertirlo. Y entonces, ¿cómo se actúa en cada caso? Los protocolos son opuestos. Para el paracetamol somos proactivos, medimos niveles en sangre y usamos el antídoto, la NAC, para frenar el daño. Para el metamizol, el manejo es de soporte y vigilancia. Se suspende el fármaco de inmediato, se cruzan los dedos y se apoya el cuerpo para que luche mientras se monitorean de cerca los análisis de sangre. Muy bien, ya hemos visto todas las piezas de este rompecabezas. Ahora vamos a unirlas en una conclusión práctica que nos sirva para tomar decisiones inteligentes. Esta tabla es el resumen definitivo. Si se tienen que quedar con una sola cosa de toda esta charla, que sea esta. Metamizol es más potente para casos más complejos. Paracetamol para lo general. El riesgo del paracetamol, el hígado. Depende de la dosis y clave, tiene antídoto. El riesgo del metamizol, la sangre. Es impredecible y no tiene antídoto. Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza al momento de elegir. Y para cerrar, esta cita de Paracelso es simplemente perfecta. Nos recuerda algo fundamental en farmacología. Todo es cuestión de dosis. Esto aplica de manera literal al paracetamol, donde la línea entre un medicamento que cura y un veneno que mata la define precisamente la cantidad.